Bien, buenos días. Saludos estudiantes de la asignatura de aprendizaje productivo. Mi nombre es Juan Carlos Gómez y yo soy quien orientará esta asignatura. Vamos a empezar por tratar de definir qué es o qué se entiende por aprendizaje productivo. Es una electiva que surge de varias inquietudes a través de mi experiencia docente y de reconocer algunos tipos de aprendizaje que se utilizan en el medio o se reconocen y que de pronto presentan algunas falencias que impiden que realmente nuestro conocimiento sea de mucha utilidad. Entonces, ¿qué es el aprendizaje productivo? Pues yo trato de definirlo de la siguiente manera. Es una forma de aprendizaje que intenta superar los alcances de otros tipos de aprendizaje, como el aprendizaje memorístico, el aprendizaje significativo y otros. La clasificación es extensa, pero sin embargo voy a mencionar solo estos. ¿Qué hace o qué aporta el aprendizaje productivo? Pues básicamente introduce la creatividad, la toma asertiva de decisiones y la capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas con rapidez y éxito. ¿Esto cómo lo logra? Pues a través del desarrollo de habilidades de pensamiento que son muy importantes a la hora de enfrentarse a cualquier situación. Otro aspecto que es muy importante tener en cuenta es el significado de ser estudiante o de estudiar. En el ámbito, existe una errada acepción del término, ¿sí? Porque generalmente se entiende ser estudiante como estar matriculado en una institución y portar el carnet, o si no, pues sentarse en un aula a escuchar a una persona hablar sobre un determinado tema. Eso no implica ser estudiante. Estudiante tiene una connotación muy diferente. Básicamente la voy a resumir en el aspecto de la lectura de estudio. Estudiar es hacer una lectura de estudio que implica leer, releer, subrayar, hacer resúmenes, repasar mentalmente, hacer cuadros o diagramas conceptuales. Y después de 2 o 3 horas de estudio, cerrar los ojos y poder tener claro de lo que se trataba el tema de estudio, cuál era el tema principal, qué lo fundamentaba, cuáles son las ideas secundarias. No solamente esto, es importante tener en cuenta que muchas veces las técnicas de estudio de lectura rápida nos han invitado a tener unas prácticas que de pronto no son tan útiles para la lectura de estudio. Por ejemplo, la lectura rápida recomienda no releer, ¿sí? Leer en voz baja. Son aspectos que en la lectura de estudio son muy importantes. En la medida en que si no se va teniendo claridad de lo que se está leyendo, pues difícilmente se puede evocar nuevamente esa información. Leer en voz alta es importante para la lectura de estudio en la medida en que está demostrado que para el aprendizaje no solamente funciona o tiene implicación el sentido de la vista, sino del oído también. Escucharse a uno mismo es importante para lograr un mejor nivel de aprendizaje. Una forma útil de hacer lectura de estudio es por medio de la realización de mapas conceptuales. Los mapas conceptuales tienen una serie de ventajas frente a la lectura habitual, textual, en párrafos, en líneas, la cual es secuencial. Cuando nosotros leemos un libro, siempre lo hacemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y generalmente esa lectura implica que hay que empezar a descartar una gran cantidad de información de relleno que utiliza el autor para tratar de fundamentar la idea principal que quiere manifestar en el tema. Las ventajas de los mapas conceptuales básicamente son las siguientes. Es una lectura no secuencial,
¿Qué quiere decir esto? Que uno puede empezar a hacer la lectura del mapa desde cualquier punto, ¿sí? Elimina la información de relleno. Es decir, cuando nosotros manejamos un mapa conceptual, contamos solamente con las ideas principales, con los conceptos claves que se unen a través de palabras de enlace a otros conceptos claves para formar proposiciones que tienen sentido lógico. Además de esto, el mapa conceptual, a través de su lectura, permite el aporte personal a la misma, ya que evoca situaciones que son semejantes o análogas a los conceptos que estamos estudiando, y eso hace que invite a nuestra estructura cognitiva a traer información que nosotros ya poseemos relacionada con el tema, y de esta manera poder aportar un poco a la lectura. Desarrolla la creatividad. Eso es muy importante porque cuando nosotros tenemos la posibilidad de aportar y de establecer diferentes relaciones cruzadas entre los segmentos del mapa, esto hace que nuestra creatividad se incremente, y eso ayuda al aprendizaje. Y por otro lado, se mejora mucho la expresión oral o verbal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos una presentación en PowerPoint o cualquier otro tipo de diapositivas, generalmente nos limitamos a leer el texto de la diapositiva y perdemos la vista del público y nos perdemos de la lectura secuencial, lo que hace que de alguna manera nos mostremos débiles frente al tema, y esto nos hace generar un poco de inseguridad. Mientras que con la lectura del mapa conceptual uno rápidamente puede establecer relaciones cruzadas entre los diferentes conceptos del mapa, y como permanentemente se está evocando la información que nosotros contamos en nuestra estructura cognitiva, pues la forma de expresarnos va a ser mucho más libre, más fluida, y podemos tender a demostrar que somos expertos en el tema, porque en ningún momento nos vamos a frenar, vamos a perder un poco de vista el contenido principal del tema. Bien, voy a dar un ejemplo de un mapa conceptual, de lo que es un mapa conceptual y de cómo podemos hacer la lectura del mismo, estableciendo, como les digo, las relaciones cruzadas, formando proposiciones entre los diferentes segmentos del mapa. Antes de iniciar la lectura voy a comentarles básicamente que para la construcción del mapa conceptual es necesario establecer un concepto clave, el cual se encierra en un óvalo o elipse que destaca la presencia del concepto principal. Aquí aparecen letras minúsculas, pero generalmente se recomienda que las letras del concepto clave sean en minúsculas. Ahora, las palabras de enlace van en minúscula, ¿sí? Y se unen mediante líneas o flechas a otros conceptos claves. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a empezar la lectura. Yo podría empezar por cualquier parte del mapa, sin embargo voy a empezar por la parte de arriba. Dice, un mapa conceptual representa conocimiento organizado. Ese conocimiento organizado es útil para responder preguntas clave. Siempre que nosotros nos introducimos en un tema, pues tratamos de resolver algunas cuestiones claves que generalmente son preguntas. Por eso ayuda de muy buena forma a responder esas preguntas. Esas preguntas, claro está, que son dependientes del contexto, o sea, de pronto de la disciplina en la que se esté manejando, si es desde las ciencias sociales, naturales, exactas, bueno, lo que ustedes consideren. Y igualmente el mapa conceptual, a través de ese conocimiento organizado,
es necesario para poder responder esas preguntas claves. Los mapas conceptuales incluyen sentimientos o afecto asociado. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza la lectura del mapa, es claro que al evocar los conceptos que ya están en la estructura cognitiva, pues no se puede desconocer la presencia del sentimiento o del afecto asociado al tema. Por ejemplo, si le gusta mucho o si no le gusta tanto, si tiene un poquito de aversión o lo que sea, ¿sí? Ese conocimiento organizado se compone de conceptos que están conectados por palabras de enlace para formar proposiciones. Esas proposiciones son unidades semánticas construidas en la estructura cognitiva de la persona. Las proposiciones permiten establecer enlaces cruzados mediante interrelaciones. Esas interrelaciones se dan entre los diferentes segmentos del mapa. Es decir, ustedes han visto como yo empecé aquí, pasé acá, luego acá, y estoy haciendo un ejemplo de cómo hacer la lectura del mapa. Bien, esas proposiciones que se forman a través de la unión de los conceptos claves por medio de palabras de enlace son unidades semánticas. ¿Qué significa que sea una unidad semántica? Que tiene sentido, que tiene una lógica, o sea que uno puede establecer una frase proposicional lógica entre los diferentes segmentos del mapa. Estos conceptos y proposiciones están jerárquicamente estructuradas, lo que ayuda a la creatividad. Especialmente se desarrolla este tipo de pensamiento en los expertos. Por eso menciono yo que cuando nosotros hacemos una lectura de un mapa, podemos aportar a la lectura del mismo desde nuestros conocimientos que ya poseemos. Y eso nos permite desplegar un lenguaje fluido que hace que nos vean, nos perciban como conocedores del tema. Los conceptos se entienden como realidades o regularidades percibidas o patrones. Estos se manifiestan en sucesos u objetos. Estas regularidades o percibidas o patrones empiezan en los niños, que son muy creativos. Esa creatividad es necesaria para poder establecer relaciones entre los diferentes segmentos del mapa. ¿Por qué el conocimiento organizado es importante? Pues porque ayuda a una enseñanza eficiente, y a un aprendizaje eficiente. Si yo quisiera, pudiera seguir hablando más de los diferentes segmentos del mapa y establecer relaciones cruzadas. Por ahora, yo los invito a que ustedes hagan la lectura del mapa desde su propia estructura cognitiva para que se den cuenta de lo fácil que resulta poder establecer estas conexiones. Ahora, una tarea que considero que es importante hacer, ¿sí? Y es la ventaja del mapa conceptual, que usted puede transformar el mapa conceptual en párrafos, en líneas, en hojas de texto escrito, ¿sí? Entonces usted simplemente empieza a mirar los diferentes segmentos del mapa y escribe en forma lineal, secuencial, las ideas, y usted va a obtener un párrafo, un texto que corresponde al contenido de ese tema, y ese contenido es una producción suya, propia. Por eso es producción, por eso es aprendizaje productivo, porque obviamente haciendo la referencia correspondiente, usted es autor de esas líneas, ¿sí? Simplemente tiene que referirse de dónde sacó la información, pero ninguna otra persona va a escribir un texto igual al suyo. Lo mismo, la realización del mapa es una producción propia, porque no hay dos mapas iguales. Aún utilicemos el mismo tema, y si existen 20 estudiantes, 40, y se ponen a hacer un mapa conceptual de un mismo texto, los 40 mapas son diferentes, a pesar de que traten los temas iguales. Los aportes de cada quien son personales y por eso es un producto.
Para concluir esta introducción, voy a hacer referencia a un tema que es muy importante, ¿sí?